Ahí está. ¿Se ve, chicos? Infecciones gingivales agudas. Sí, doctorita. Gracias, Gabriel. Bien, entonces vamos a hablar sobre las infecciones gingivales agudas. Si han estado en la primera clase, hemos hecho una clasificación de las enfermedades que se presentan solamente a nivel de la encía. Dentro de esas enfermedades que se presentan solamente a nivel de la encía, hemos visto que están las relacionadas con los agrandamientos gingivales que los hemos tratado la anterior semana, o hemos hablado de ellos la anterior semana, y ahora vamos a hablar de estas que son las infecciones gingivales agudas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una infección? Nos referimos a que el proceso inflamatorio en la boca de su paciente ha dado un paso. Entonces, ha pasado de una simple inflamación a una infección en la que ya se va a ver necrosis de tejido, se van a ver alteraciones de la consistencia del tejido prácticamente, que van a sufrir una necrosis y van a formar alguna colección purulenta en algunos casos, y en otros casos solo la necrosis del tejido blando. Entonces, dentro de este grupo de patologías agudas consideradas entre el lapso de una semana para periodoncia, hemos dicho porque los procesos periodontales generalmente siempre son lentos, o sea, tienen un avance lento, pasan de una gingivitis a una periodontitis, de una periodontitis a algo más profundo o algo más grave, ¿no? En este caso, el paso más grave que va a haber en la encía va a ser que de una gingivitis pase a una necrosis de la encía. Entonces, dentro de esas patologías tenemos tres que vamos a estudiar: la gingivitis ulceronecrotizante aguda, la gingivitis herpética y la pericoronaritis. ¿Ok? ¿Qué es la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda? Esta enfermedad es una enfermedad microbiana. La localización de la patología va a ser enteramente a nivel de la encía, como una respuesta exagerada del huésped a la presencia de bacterias, principalmente la bacteria fuso-espiroquetal. O sea, esta bacteria, la bacteria fuso-espiroquetal, viene de una asociación. O sea, la bacteria fusiforme se une con una espiroqueta y forma una bacteria mucho más resistente, mucho más agresiva por la toxicidad que bota al medio externo y que se localiza a nivel de la encía. Pero para esto, como dice, el huésped tiene que ser un buen portador de esa bacteria. Eso quiere decir que tiene que tener algo que le esté provocando que la bacteria actúe con rapidez. O sea, tiene que ser un huésped susceptible. ¿Y cómo va a tener la susceptibilidad del huésped? Porque va a haber una baja de defensas en su organismo, porque va a tener una patología sistémica, porque va a tener situaciones de estrés muy marcadas el huésped. Entonces, esa situación va a llevar a que esta asociación de bacteria fusoespiroquetal le produzca la patología conocida como gingivitis ulcerativa necrotizante. Esta se caracteriza por la muerte y destrucción del tejido gingival que se encuentra cubierta por una pseudomembrana. Ahora lo vemos. Entonces, cuando el huésped es susceptible, en ese caso vamos a tener una necrosis de la papila, ¿no? Una necrosis de la encía marginal. Y esta necrosis de tejido se va a cubrir por una capa blanquecina, una telita blanquecina que nosotros consideramos como pseudomembrana. Entonces, en las fotografías ustedes pueden apreciar cómo en estas zonas, principalmente el sector anterior de la boca del paciente, se va formando la necrosis de tejido blando y se va cubriendo por esa capa blanquecina que es la pseudomembrana. Esta patología es muy dolorosa.
tiene características clínicas que van a ser bucales y van a ser también generales. Dentro de las características clínicas bucales vamos a tener los signos y los síntomas. Y como les he dicho siempre, los signos, para que ustedes se localicen, son lo que ven, lo que pueden apreciar en la boca de su paciente. Mientras que los síntomas van a ser cosas subjetivas, cosas que el paciente les va a decir que siente. Entonces, dentro de los signos bucales vamos a tener depresiones, tipo cráter en la cresta de la pupila, la formación del escafelo o pseudomembrana gris que se va a localizar encima de la encía, un eritema lineal, el margen gingival rojo, el margen gingival brilloso y hemorrágico, van a tener halitosis y mayor salivación en el paciente. A la vez va a haber un olor fétido, putrefacto, prácticamente. Este olor es semejante a cuando ustedes pasan por un basurero que está lleno y donde está viendo la descomposición, digamos, de la basura. Entonces, ese olor es el que ustedes van a sentir en la boca de su paciente cuando el paciente les esté relatando el dolor que tiene. Entonces, la sintomatología de esta patología, por ser necrotizante, es muy dolorosa. Luego, ustedes en sus síntomas bucales, el paciente les va a referir sensibilidad al tacto, dolor irradiado y agudo, dolor al comer los alimentos, un sabor metálico en la boca y una saliva pastosa. Ese sabor metálico que siente el paciente en su boca es prácticamente por la hemorragia que está teniendo de las lesiones. Entonces el paciente les va a decir que siente, o sea, que tiene esa sensación de que está mascando todo el día un metal en su boca. Y eso es producido principalmente por la hemorragia que produce el paciente. En su saliva está pastosa porque al producirse la necrosis van a haber áreas en las que haya también formación o descomposición y formación de pus, ¿no? Entonces va a haber una necrosis de tejido y esto precisamente va a ser lo que va a dar raíz a la ulceración. Los signos y síntomas extrabucales o también conocidos como hemosistémicos van a ser aumento de la temperatura, fiebre elevada más de los 39 grados, mayor ritmo cardíaco, una leucocitosis. Si le hacemos sacar un hemograma al paciente, vamos a ver que tiene una leucocitosis, tiene pérdida de apetito, desaliento general, insomnio, estreñimiento, cefalea y una depresión. El paciente no puede comer, no puede, aparte de no poder comer, no puede hablar siquiera porque al entrar el aire a su boca le va a provocar dolor de esas zonas que están sufriendo la necrosis. Al tocar cualquier alimento con la pseudomembrana o con la parte de la encía que se está necrosando, también le va a provocar dolor al paciente, sintomatología dolorosa. Entonces, por estos motivos, el paciente evita hablar, evita comer, el dolor es muy continuo, es irradiado. El paciente no sabe qué le duele al final, si le duele la cabeza, si le duele la boca. Es una boca que es conocida también como boca de trincheras. Han debido escuchar en su libro, habla de la Segunda Guerra Mundial y de cómo los soldados habían caído con esta patología. Entonces se estaban volviendo locos los soldados de la Segunda Guerra Mundial porque las condiciones y la situación nerviosa de la aplicación en la Segunda Guerra de las bombas atómicas fue lo que provocó en los soldados esta baja de defensas y esto se manifestó en su cavidad bucal, formando la boca de trincheras cuando ellos se encontraban en la trinchera esperando, ¿no?, que pase la guerra o salir para combatir. Entonces, esta patología es como todas las patologías de los tejidos periodontales,
Son patologías que tienen historia, patología que no son patologías nuevas, son patologías que han sido descubiertas hace años. Incluso se está luchando para tener una vacuna contra esta patología y la finalidad o el objetivo era que esta vacuna evite, digamos, que se produzca la necrosis de tejido. ¿Y contra quién tendría que ser? Contra la presencia de la placa bacteriana en la cavidad bucal. Pero es muy difícil, les había dicho yo, a los que han sido mis alumnos el año pasado, tener esta vacuna porque la placa bacteriana de un paciente está formada por miles de microorganismos. Se ha considerado y se ha estudiado que más o menos 500 especies de microorganismos van a estar localizados en esa placa bacteriana. Entonces, estas especies de microorganismos se van a multiplicar a la hora, a las 2 horas van a sufrir una colonización y una maduración de la placa y se van a formar nuevas cepas. Entonces es bien difícil controlar la placa bacteriana del mismo paciente. En el mismo paciente, en el lado derecho, la placa bacteriana no va a ser igual a la del lado izquierdo de su boca. Entonces, por estos motivos no podemos hacer un control de esta patología. La sintomatología general o sistémica involucra también cefalea del paciente y el estreñimiento que se va a dar por la elevada temperatura o la deshidratación de su paciente. El paciente no va a querer tomar ni agua. Cuando son pacientes bastante sensibles al dolor, prácticamente no quieren consumir ni líquidos el paciente, o sea, porque siente mucho dolor en su boca. Luego tenemos el origen de esta patología. Un poco ya les he hablado del origen, ¿no? Bueno, el origen o el factor etiológico principal siempre va a ser la presencia de la placa bacteriana en la boca, que se va a dar por una mala higiene del paciente. Pero van a haber factores etiológicos secundarios. Dentro de esos factores etiológicos secundarios van a estar, por ejemplo, los que se localizan en la presencia de microorganismos como la asociación fusoespiroquetal, que se ha encontrado en todos los preparados que se hacen de los pacientes que tienen la gingivitis ulcerativa necrotizante. Luego estarían factores predisponentes para que se dé esto, y que son la baja de defensas del huésped o la función alterada del huésped. También existen factores locales que pueden predisponer, como pueden ser pacientes que fuman, pacientes con tabaquismo. Factores sistémicos predisponentes como la deficiencia nutricional, las enfermedades debilitantes como la leucemia, la anemia, el VIH y el SIDA. Factores psicosomáticos como el estrés, la ansiedad, la depresión. Todos estos factores son factores secundarios, coadyuvantes, ayudadores, si quieren ustedes, para que se produzca la patología necrotizante en la boca del paciente. En una etapa avanzada, digamos, de unos 2 días de incubación de este proceso, ya los pacientes entran a la clínica con estas características. ¿Sí? No puedo ni hablar porque me duele mucho. Entonces ustedes tienen que trabajar en la boca de estos pacientes. Tenemos que cortar el dolor de la boca del paciente, además de eliminar los síntomas como la fiebre alta, la cefalea, el estreñimiento. O sea, tenemos que trabajar en la parte local, en la boca, y también en la parte sistémica del paciente. Eso lo vamos a ver cuando veamos tratamientos. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este paciente? El diagnóstico de los pacientes con gingivitis ulcerativa necrotizante se hace en base al dolor, a la ulceración, a la necrosis, a la hemorragia gingival que presenta el paciente, principalmente a la necrosis, y ustedes observan clínicamente que esa necrosis puede estar cubierta por una pseudomembrana o una capa blanquecina sobre la superficie no de los dientes, sino de la encía marginal y la encía papilar de su paciente. Entonces, en ese momento consideramos que se está haciendo
la necrosis de tejido. Cuando ustedes desprenden esa capa blanquecina, vean ustedes que pues, como si fuera una llaga, ¿no? Entonces ustedes desprenden la capa blanquecina, que es la pseudomembrana, va a haber una hemorragia, fíjense. Es más, debajo de la capa blanquecina siempre va a haber hemorragia del tejido. Entonces el paciente va a saltar, pero de dolor cuando ustedes hagan la limpieza, porque tienen que sacar la pseudomembrana, que es donde se encuentra la bacteria que le está provocando la necrosis al tejido. Luego tenemos un diagnóstico diferencial. Ese diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con otras patologías similares que pueden dar la necrosis de tejido y pueden dar también la sintomatología dolorosa de nuestro paciente. Esas alteraciones similares van a ser la gingivitis herpética, la periodontitis crónica, la gingivitis descamativa, la estomatitis aftosa y la gingivoestomatitis gonorreica. O sea que en los pacientes que tienen gonorrea también se van a presentar la gingivitis ulcerativa necrotizante. Va a ser recidivante. En los pacientes que tienen SIDA, con esa baja de defensas que tienen estos pacientes, también se van a presentar episodios de SIDA. Episodios de la necrosis de la gingivitis ulcerativa necrotizante. Ahora vamos a ver, ya, entonces lo que quiero que estén bien claros es que la gingivitis ulcerativa necrotizante es una patología de encía que produce necrosis de tejido, está en sus características clínicas, está cubierta por una pseudomembrana y en su sintomatología presenta halitosis, sabor metálico en la boca, además de un dolor intenso. Luego, ¿cuáles van a ser los factores etiológicos? Dentro de los factores etiológicos va a haber uno principal, que va a ser la placa bacteriana, y van a haber factores secundarios y predisponentes. El factor secundario va a ser la asociación fuso-espiroquetal y los predisponentes van a ser todas las alteraciones que ya les he manifestado. ¿Ok? Ahora hablemos de la segunda de las patologías. Acá tenemos la gingivitis herpética. Esta se le llama también como gingivoestomatitis herpética primaria. Es una infección viral de la cavidad bucal y está causada por una primoinfección del virus del herpes simple tipo 1. El virus del herpes, hay muchos, hay 3 virus creo del herpes ahora. Solamente en los libros manifiestan 2, del virus del tipo 1, es el que va a atacar principalmente a las partes mucosas de nuestro cuerpo. ¿Qué mucosas tenemos nosotros? Mucosa ocular en el ojo, la mucosa bucal en la cavidad bucal y la mucosa vaginal. Entonces, este virus, el herpes tipo 1, tiene la capacidad o la facultad de mantenerse en las mucosas del organismo de la persona. Entonces, este virus puede dar origen o da origen a la gingivoestomatitis herpética. Esta gingivoestomatitis herpética puede tener una primoinfección. ¿Qué quiere decir una primoinfección? Una primera infección. Esa primera infección se va a dar, puede darse en los lactantes, en los recién nacidos, y se presenta también en los niños que van a la escuela de 6 años, entre 6 y 7 años. Luego se manifiesta también en los adolescentes y en los adultos, pero tiene que haber una primoinfección en la infancia que deposite, digamos, el virus en el organismo del huésped y con una baja de defensas del huésped, con una enfermedad sistémica, con alguna situación que el organismo de la persona esté bajo en defensas, esta se va a volver a manifestar en su boca como una infección o una gingivitis herpética. Entonces, la primoinfección, como les dije, puede darte en infantes, lactantes y en los niños.
En los lactantes puede presentarse, pero ustedes dirán, ¿cómo? Entonces, se puede presentar en recién nacidos cuando la madre tiene infección con herpes simplex virus simple tipo 1 en la vagina. Entonces, al atravesar el canal del parto, puede contaminar la boca del recién nacido y originar la gingivitis herpética. Otra es que hay costumbres o hábitos en que las mamás les besan en la boca. Esta enfermedad, así como la anterior, les he dicho, se conocía como la boca de trincheras. Esta patología, la patología herpética, también es conocida como la enfermedad del beso. Entonces se puede transmitir por el beso. Entonces las mamás o los papás de los lactantes pueden besarle en la boca y originar que se produzca esta patología. Entonces es muy dolorosa. Generalmente los recién nacidos lloran bastante. No saben, ¿no? qué es el dolor, todavía no identifican, pero se sienten fatigados, se sienten también con fiebre. Es una infección al igual que la necrotizante, es una infección que va a dar elevada fiebre. Entonces, esas manifestaciones pueden presentarse en los lactantes y los niños o los lactantes no quieren consumir ni agua. Entonces, se deshidratan fácilmente y tienen que tienen que colocarles suero, tienen que hidratarlos, tienen que mantenerlos hospitalizados, ¿no? Si es que están en un hospital. Y ahí han habido muchos casos de lactantes o recién nacidos que han nacido en su casa con la mamá y que la mamá no sabía que tenía la infección y la infección ha provocado la muerte de los recién nacidos. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de gingivitis, porque estas gingivitis no solo se presentan a nivel local, sino también se presentan con manifestaciones sistémicas. Ahora, cuando se presenta la primera infección en los niños, ya les he dicho, puede ser en los niños que están asistiendo a una institución donde pueden contagiarse de objetos, siempre están colocando cosas a la boca, ¿no? Los niños, entonces pueden contagiarse ahí, pueden contagiarse también por el beso de sus papás, por un cepillo contaminado de sus papás. Entonces, esto les va a dar la misma infección herpética. Ahora, en los adolescentes y en los adultos, estos ya han sufrido la primera infección. Entonces, la estimulación solar, la luz del sol, que dicen, no ve muchos, me he insolado, dice, porque están parados en el sol muchas horas. Entonces, esto puede desencadenar nuevamente la infección. Traumatismos que tengan la cavidad bucal, fiebre y estrés, pero para esto el adolescente o el adulto tiene que tener una baja de defensas donde el virus que ya se encuentra presente en su organismo desde su primera infección vaya a manifestarse. Entonces, las manifestaciones secundarias van a ser el herpes labial, la estomatitis herpética, el herpes genital u ocular y la encefalitis herpética, que es la más grave que se puede presentar en el paciente. Necesita hospitalización, necesita que lo controlen, lo monitoreen al paciente. Entonces, si se dan cuenta, estas infecciones pueden agravarse terriblemente y ser de cuestiones hospitalarias en los pacientes. Todo depende de la reacción del organismo ante la presencia de las bacterias que tiene la persona. Entonces, la gingivoestomatitis herpética es esta. Este es en un niño. Las manifestaciones son aumento de volumen, cambio de coloración. Vean cómo está sencilla, como una gingivitis realmente avanzada, ¿no? Esta gingivitis es muy dolorosa para el paciente. Las manifestaciones son formación de vesículas. Esas vesículas también, como observan, pueden encontrarse en diferentes partes de la mucosa. Puede encontrarse en la mucosa yugal, en la mucosa labial interna,
en la misma encía, a nivel de la papila, o sea, se forman unos racimos como de uva que corresponden a la presencia del virus. El virus siempre se encuentra dentro de esas vesículas. Por eso es que a los pacientes, mientras dure el ataque del virus, estas infecciones agudas generalmente tienen un lapso de tiempo de 7 a 10 días para sufrir o sea, la reabsorción del proceso. Entonces, resolución del proceso. Entonces, el paciente, en el caso de la herpética, siempre va a ser monitoreado o va a tardar en desaparecer la lesión unos 10 días, ¿no? Entonces, se va a presentar estas vesículas. Las vesículas van a contener el virus en su interior, por eso no deben ser reventadas. Pero algunos pacientes tienen una cita o tienen que ir a una entrevista de trabajo o cualquier cosa y se revientan las vesículas. Entonces, al día siguiente, como es el virus que está dentro de la vesícula, se vierte a otras zonas de la cavidad bucal y puede sufrir una sobreinfección el paciente. Entonces, lo ideal es que el virus muera dentro de la vesícula. Para eso se tiene que quemar la vesícula. Antes utilizaban violeta genciana para eso, ¿no? O sea, que era alcohol nada más. Entonces, un alcohol que tenía un ácido con un elevado índice al 90%, digamos, la violeta genciana, el alcohol, y el alcohol se encargaba de quemar la vesícula. Sin embargo, ahora tenemos otros productos como el Piralbex, tenemos el gel de clorhexidina, que es el más efectivo y el que les va a producir mayor resolución de los problemas. Entonces, la gingivitis herpética se va a manifestar con la formación de estas vesículas en forma de racimos de uva que se pueden encontrar en toda la mucosa de la cavidad bucal. Una manifestación secundaria del virus del herpes va a ser esta, que es el herpes labial. El herpes labial comienza, ¿no?, con una palpitación, luego se va formando estas vesículas en forma de racimos de uva que toman el labio, y la resolución del proceso no deja cicatrices. Se produce en un lapso de 7 a 10 días. También se puede manifestar en paladar, la formación de las vesículas, y en la encía, fíjense cómo se presenta. Entonces, a veces son lesiones súper localizadas, solamente se encuentran así en una pieza dentaria, no hay más en la cavidad bucal, o una zona del paladar. El más común es este, que se presenta en los labios. Y entonces, en ese caso, nosotros no podemos atender ni tocar a esos pacientes porque sabemos que es un virus. El virus es altamente contagioso. Entonces, peor si ustedes manipulan, ya sea con guantes, con lo que sea, al virus, siempre el virus puede saltar, puede llegar a contaminarles o puede mantenerse vivo por un determinado tiempo en los guantes de ustedes, en los instrumentos de ustedes, y contaminarles a futuro, porque no sabemos no se ha estudiado todavía cuánto tiempo el virus puede mantenerse vivo antes de contagiar o contaminar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esa situación. Dentro de las características clínicas, vamos a tener igual signos bucales y síntomas bucales. Los signos bucales van a ser que es una lesión difusa, o sea, no tiene márgenes, no es circunscrita, no podemos decir es esférica, es ovalada, no, está diseminada. Puede encontrarse en la encía marginal solamente, también puede encontrarse en la encía papilar, o generalmente es difusa, ¿no?, a todas las encías. Cuando se presenta en la encía, cuando se presenta en la mucosa labial o en la mucosa yugal, las lesiones también son difusas. O sea, pueden estar unidas entre sí o pueden estar aisladas, separadas las lesiones. Entonces, dentro de las características clínicas, decimos que es una lesión difusa, produce un eritema difuso,
es brillante en la encía, la encía es brillante, han observado que tiene un brillo característico, ¿no? Como si estuviera cubierta por un celofán, porque por dentro esa encía está sufriendo un proceso de gingivitis, una alteración vascular, una extravasación de elementos celulares al medio externo. Es edematosa, hay bastante hemorragia gingival, las vesículas son esféricas y grises y se forman como racimos de uva. Al romperse forman úlceras. Estas úlceras duran de 7 a 10 días y no dejan cicatrices en el paciente. Dentro de los síntomas bucales tenemos una irritación general, una sensibilidad a los alimentos, al igual que la otra patología. El paciente no puede consumir ni líquidos ni sólidos. La sintomatología es bastante marcada, bastante dolorosa. El paciente no puede ni hablar. Muchas veces evita hablar porque al introducirse el aire dentro de su cavidad bucal le causa un dolor profundo. Entonces, esta gingivitis herpética generalmente es una gingivitis muy dañina en el sentido en que produce sintomatología fuertemente dolorosa para el paciente. Luego, esto es cuando se presenta en los lactantes, vean ustedes, en los niños. Prácticamente los niños no comen, no hablan, solo lloran, tienen una fiebre elevada y las manifestaciones se pueden presentar al segundo día o al día siguiente de que han sufrido la fiebre. Entre los signos y síntomas extrabucales tenemos una fiebre de 38 a 40 grados centígrados, tenemos adenitis cervical, o sea, hay infarto ganglionar. Ustedes si hacen la palpación de los ganglios linfáticos de esos pacientitos van a encontrar que ha habido un infarto ganglionar, quiere decir que ha habido inflamación, ha habido formación de un tumor. En muchos casos hay una supuración en los ganglios en esas zonas. Hay malestar general en el paciente, anorexia porque el paciente no quiere comer nada y deshidratación porque no quiere consumir líquidos. Hay cefalea, dolor de cabeza, precisamente por la resistencia que está haciendo el paciente al dolor. ¿Ya? La gingivitis herpética, ¿cómo se diagnostica? En este caso, el diagnóstico es por el dolor, la formación de las vesículas en forma de racimos de uva, la hemorragia gingival que se va a presentar mucho mayor a la del GUT, de la gingivitis ulcerativa necrotizante. Hay hemorragia gingival y hay gingivoestomatitis. Quiere decir que toda la gingiva, toda la capa que protege la cavidad bucal va a estar comprometida e inflamada. Por eso se denomina gingivoestomatitis herpética. La diferencia la tienen que hacer ustedes con otras patologías como el eritema multiforme, la varicela zoster, el síndrome de Stevens-Johnson, el líquen plano ampular, las lesiones aftosas recurrentes. Estas patologías que han tratado ustedes en patología general, en patología estomatológica, las van a ver más a detalle también en periodoncia en quinto año. Les van a mostrar que hay similitud más bien con la gingivitis herpética. Entonces puede presentarse también estas lesiones, pero las características no van a ser de lesiones en forma de racimos de uva. Van a ser la formación de vesículas, pero con otras características que les van a hacer la diferencia de la gingivitis herpética. Y luego está la tercera de las patologías agudas que vamos a estudiar, la pericoronaritis. Esta patología prácticamente ya nos está manifestando, no hay tanto índices de manifestaciones porque es una lesión o una patología asociada a la erupción de los terceros molares.
Entonces, actualmente ya la gente sabe que tiene que hacerse sacar los terceros molares y no mantener dentro de la cavidad bucal, sobre todo si estos terceros molares están con inclinación, si están en mal posición, o los tratamientos ortodónticos que tienen los pacientitos remiten, ¿no? El ortodoncista para que se le haga la exodoncia de los terceros molares antes de que se dé la pericoronaritis. La pericoronaritis es una inflamación aguda de la encía que está relacionada con la corona del diente en erupción. Es una corona que no ha completado su erupción. Fíjense ustedes en la fotografía. Van a ver harto de esos pacientes ustedes, ¿no? Aún todavía vienen a la facultad este tipo de pacientes. Entonces, no ha hecho su erupción completa, hay una pequeña cantidad de encía sobre la pieza dentaria y esto precisamente es porque esa pieza dentaria no va a erupcionar por falta de espacio. Y al tener falta de espacio va a adquirir una posición inadecuada dentro de la arcada, ¿no? Entonces, ahí en esa zona se van a acumular las bacterias de la placa bacteriana, además que el paciente por miedo al dolor no realiza un buen cepillado de esa zona. Entonces, en ese caso, se produce un proceso inflamatorio iniciado por la presencia de la placa bacteriana. Esto que están viendo ustedes acá, produce un aumento de tamaño de la encía. Y ese aumento de tamaño o agrandamiento localizado, si quieren que hace la encía, va a chocar con el antagonista. Entonces puede provocarse en su superficie una inflamación, una ulceración. Generalmente esa zona el paciente siente mucho dolor, ese dolor es irradiado al oído, irradiado a la cabeza, a toda la parte lateral del cráneo del paciente. Dentro de los signos bucales van a observar ustedes una inflamación del capuchón, o sea, de la parte de arriba de la pieza dentaria. El paciente, por esta inflamación, aumento de tamaño, cambio de coloración, no va a poder cerrar en forma apropiada la boca, porque si cierra la boca, choca con ese agrandamiento y eso le provoca dolor. No va a haber cierre de los maxilares, se puede provocar ulceraciones, exudados y supuraciones. Hay una coloración roja intensa en esa zona. El dolor es irradiado al oído, es irradiado también a la faringe, al piso de boca. La tumefacción es en el ángulo preciso de la mandíbula. Entonces, está localizado en realidad esta patología en dirección de los terceros molares, que son las piezas que no han erupcionado o que están dificultándose para erupcionar en la cavidad bucal. Puede haber una linfadenitis, la fiebre del paciente es elevada, 39 a 40 grados, hay leucocitosis, malestar general, incapacidad para consumir alimentos por el dolor. Y lo terrible de la pericoronaritis son las complicaciones. Dentro de las complicaciones está la formación del absceso pericoronal, o sea, se forma un absceso sobre la superficie del diente, en el capuchón mismo, donde se ha producido la gingivitis, la pericoronaritis, y esto puede desencadenar en la formación de un absceso pericoronal que se va a propagar a la orofaringe y a la lengua, a la base de la lengua. ¿Y qué va a producir en la base de la lengua? La angina de Vince. O también cuando se extiende a tejidos o a espacios que están relacionados con tejidos de la base del cráneo, va a presentar la angina de Ludwig. Y por supuesto el aumento del volumen de la carita de su paciente y la celulitis en esa zona. Entonces el paciente no puede deglutir, tiene afectados los nódulos linfáticos submaxilares. El paciente no puede cerrar la boca completamente por efecto del proceso inflamatorio que viene a ser el trismus. Prácticamente es un paciente que está haciendo necrosis en la zona.
Se da tanto en los terceros molares superiores como en los terceros molares inferiores. Vean ustedes cómo es la magnitud de la infección, que ya ha cambiado de la parte inflamatoria a la parte infecciosa. También se va a observar necros de tejido, supuración en la zona. Entonces, para esto es necesario que ustedes, cuando vean este avance de la patología, de la pericoronaritis, y están haciendo su examen clínico y están viendo que el tejido está necrosado, están viendo que hay un avance profundo, digamos, miren en este tercer molar, por ejemplo, en la fotografía, cómo está el tejido alrededor. Cuando ustedes solamente el paciente abre su boca, ustedes van a sentir este olor de necrosis, ese olor de pus putrefacto. El paciente les va a decir que le duele toda su cabeza, que no ha dormido por efecto de la fiebre, todavía se va a encontrar con fiebre elevada el paciente. Entonces no pueden tratar localmente. Ustedes no pueden pensar que van a salvar esa pieza o que van a hacer la exodoncia de esa pieza. Primero es la vida del paciente. Primero tienen que tratar sistémicamente al paciente. Entonces, en ese caso, ustedes deben remitir al paciente a un maxilofacial y no le van a dar el teléfono, digamos, del maxilofacial al paciente. Directamente lo tienen que remitir a un hospital. Tenemos el hospital de referencia aquí, el Hospital del Sur, que trabajan, y el Hospital del Norte, donde trabajan varios maxilofaciales precisamente en la resolución de estos problemas. Luego tienen el Hospital Viedma, que también tiene maxilofaciales, la caja de salud, si el paciente es asegurado, donde tienen un plantel o tienen maxilofaciales. Justo estaba yo muy contenta porque en esta última temporada, hace unos 2 meses más o menos, ha ingresado a trabajar a la Caja Nacional un exalumno mío, bueno, un exalumno de la facultad que ha sido alumno mío, los 2 años de periodoncia, y que precisamente así como yo les estoy dando a conocer estas patologías a ustedes, él se motivó bastante en esto de las patologías. Y yo, como les digo ahora, la referencia que ustedes tienen que hacer a estos pacientes, a la Caja Nacional, al Hospital Viedma, también pueden al Hospital Solomon Clay, que está en el camino a Quillacollo, donde llegan referencias de Chapare, ¿no? De toda esa zona de Chapare. Entonces, yo hablaba de esto, hablaba de las lesiones que tiene que tratar los maxilofaciales, y precisamente él se motivó tanto que hizo la especialidad de maxilofacial en la Cayetano de Perú, y lo lindo es que ha regresado a su país, ha regresado a Cochabamba, y porque tenía opciones también este muchacho muy brillante de quedarse allá, pero ha regresado a su país y ha regresado a trabajar al hospital obrero o al hospital de la Caja. Entonces ahora él está como maxilofacial ahí con una capacidad impresionante porque ha sido uno de los mejores en la Cayetano. Yo realmente me siento orgullosa de motivarlos a ustedes en estas pequeñas cosas para que ustedes sigan el camino, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes van a salir de aquí maxilos, van a salir cirujanos, porque les va a gustar esta parte de salvar vidas de los pacientes, o porque están afectos. Muchos han estudiado medicina y se han cambiado a odontología o tienen vocación de médicos, ¿no? Entonces, esto hace que ustedes estudien estas patologías, las agudas, les conlleva a que ustedes abran nuevos horizontes en su cabeza y que puedan realmente a futuro escoger a qué rama de la odontología se van a dedicar. Entonces ustedes como dentistas, como egresados todólogos que salimos, no podemos arriesgarnos a curar este tipo de lesiones. Siempre tenemos que acuérdense que no solo se producen por causas locales que nosotros podemos controlar, también involucra factores secundarios. O sea, no de todos sus pacientes que tienen retenidos
y se va a inflamar el capuchón, ¿no ve? Los pacientes se van a cepillar los dientes, van a hacer utilización de enjuague bucal, pueden vivir años con su tercer molar retenido y no les va a pasar la pericoronaritis. Pero hay pacientes que no tienen buena higiene. Aparte de no tener buena higiene, estos pacientes tienen una baja de defensas, pueden haber hecho cáncer, digamos, o estar iniciando un proceso cancerígeno. Pueden los pacientes también hacer una situación de estrés muy grande que le provoque una baja de defensas. Yo tenía un pacientito, les comento esto para que se acuerden cómo puede ser la magnitud del estrés en el paciente. Era un paciente que puse implantes cuando hice un diplomado de implantología y pusimos placas totales sobre los implantes, o sea que el señor utilizaba placas totales sobre implantes que habíamos puesto porque le sacamos todos los dientes de su cavidad bucal. Él ya tenía como referencia, yo no he tratado, pero ya tenía referencias de haber tenido gingivitis herpética, de haber tenido gingivitis ulcerativa necrotizante en su cavidad bucal. Y de repente el señor ya era mayor, pero estaba cansado de utilizar prótesis removibles y de que sus piezas dentarias cada vez se inflamen, se infecten. Esta boca de trincheras también le había dado varias veces. Entonces el señor tenía herpes en su organismo. Entonces tenía herpes tipo 1 y tenía herpes tipo 2, herpevirus, ¿no? Entonces, no solo el herpes se manifestaba en su cavidad bucal como un herpes labial o como un herpes en la mucosa, sino que se manifestaba también en la piel del paciente, como un herpes virus tipo 2. Y de repente el señor estaba estable, le realizamos la cirugía, que fue una cirugía mayor, con ayuda de mis profesores en el diplomado. Hicimos el montaje, utilizaba sus placas, era feliz él con sus placas. De repente, un día aparece en el consultorio muy decaído el señor. Yo le digo, ¿qué pasó? Y tenía una gingivitis herpética. Una gingivoestomatitis herpética. Entonces yo le digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se puso así? Si usted tiene buena higiene, usa prótesis, hemos limpiado sus prótesis, usa enjuague bucal, la placa bacteriana ha debido ser mínima en su cavidad bucal. ¿Qué es lo que le ha provocado esto? Y ahí el señor me dijo, lo que pasa es que yo he tenido una situación de estrés muy grande porque he visto la foto de mi hermana que vive en Estados Unidos, que es muy, muy allegada a mí. He visto una foto en la que ella estaba súper demacrada y me ha asustado. Ese pequeño incidente ha provocado que sus defensas, las defensas del paciente bajen tanto que le ha provocado primero el herpes labial, el herpes, la gingivoestomatitis herpética, y luego le ha provocado un herpes en piel, porque tenía el herpes en la zona del pecho, por las tetillas, por ahí, pues, todito eso se llenó como racimos de uva, ¿no? De las lesiones del herpes. Y esa baja de defensas, que ha sido rápida, o sea, él, digamos, ha visto la foto en la tarde de un día y al día siguiente ha amanecido con el herpes. Y desde entonces el señor se ha hecho todos los tratamientos habidos y por haber por el herpes. Yo soy testigo porque venía por sus prótesis, venía al consultorio y me decía, ahora estoy intentando terapia medicamentosa con láser, con ozono, con esto, con el otro. ¿Para qué? Para que desaparezca el herpes de su cuerpo. Y nunca desapareció. El señor aprendió a vivir con su herpes. Yo, claro, controlaba el herpes en boca, le daba antivirales,
para que tome, él tomaba antivirales y cuando ya sentía que se iba a llenar de las vesículas, él tomaba antivirales, su alimentación muy reducida porque le provocaba también dolores, le provocaba las erupciones y al final eso desencadenó en el paciente un infarto. No sé si la medicación, los tratamientos que realizó el paciente y el paciente tuvo un primer infarto. En ese primer infarto fue controlado por los médicos porque claro estaba en tratamiento médico y estando estable hizo un segundo infarto del que no se salvó. Entonces vean ustedes cómo puede una situación de estrés, una situación de pánico, puede decirse así, en un paciente que tiene bajas defensas. El señor no era tampoco joven, era ya un señor de la tercera edad, él tenía más de 70 años, pero todavía, yo digo, podía estar bien, y eso que se sometió a tratamiento tan complicado como, por ejemplo, la colocación de prótesis totales mediante implantes, que es una cirugía complicada, y todos esos tratamientos que se hizo el paciente para estar bien, pero una baja de defensas tan terrible que provocó simplemente ese incidente fue lo que desencadenó todo el problema sistémico en el paciente. Sé de casos, de varios casos, que una pericoronaritis ha desencadenado la muerte del paciente y los odontólogos no han remitido a este paciente. Entonces, conozco varios odontólogos que han dejado la carrera porque han tenido problemas legales debido a esa situación. Sin ir lejos, la semana pasada leía en el periódico que una niña, bueno, no en el periódico, sino en las redes sociales, que una niña en el Perú había fallecido por tratamientos odontológicos realizados sin control de su pediatra. Lo que pasa es que la niña había tenido abscesos que estaban siendo controlados por el dentista, me imagino, y que rápidamente avanzaron a los espacios que tenemos en la cavidad craneal, tal vez piso de boca, y de piso de boca rapidito avanza a base de cráneo. Entonces en base de cráneo se hace un absceso, y ese absceso que se hace en base de cráneo le provoca al paciente un TEC. Entonces ya tiene que ser hospitalizado, ya tiene que ser internado. A veces los pacientes no salen del TEC, no pueden sobrevivir. ¿Y qué les ha llevado a eso? Un simple problema odontológico. Entonces la niña había fallecido por efecto de esta infección diseminada a espacios de la base del cráneo. Entonces ustedes tienen que tener bastante control, para eso les damos nosotros las pautas. Si ustedes observan una lesión de pericoronaritis con estas características, no se animen a hacer ni terapia antibiótica, ni corten el tejido, ni traten de parar. Siempre las bacterias que forman esta patología van a entrar a torrente sanguíneo y pueden provocar en el paciente en abscesos en base de cráneo, pueden provocar también septicemias, o sea, pueden entrar a la sangre del paciente y contaminar la sangre del paciente. Entonces, ustedes tienen que remitir a estos pacientes al maxilofacial. Ya les he dicho los centros de referencia. Estas lesiones son para ser atendidas por un maxilofacial que tiene que conocer las cavidades, los espacios que tienen. Nosotros somos todo huecos aquí en la cara y hay comunicación de nuestros espacios con la base del cráneo. Entonces, es por eso que trabajamos en cirugía, es por eso que trabajamos en las infecciones, para evitar que esas infecciones lleguen a esos espacios. Entonces, ustedes tienen que tener bastante cuidado, por eso les doy estas pautas para que hagan su diagnóstico, chicos. El diagnóstico en periodoncia es determinante. Si se habrán dado cuenta, cada vez la materia de periodoncia se pone más interesante para ustedes.
porque la periodoncia es la parte sistémica del paciente en la manifestación de la cavidad bucal. Los pacientes con patologías periodontales están dando a conocer que tienen algo sistémico. Y la parte sistémica del paciente, que a veces no sabe el paciente si es diabético, si es hipertenso, si tiene el herpes en su cuerpo, no sabe el paciente. Y esto se puede manifestar en la cavidad bucal. Como les decía, pueden haber una relación de las patologías sistémicas que se manifiestan en la cavidad bucal como segundo signo, como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Les he dicho que la enfermedad periodontal ya es el sexto signo de la diabetes. O puede ser que primero aparezca la lesión en boca y luego recién la patología sistémica. Entonces hay una relación entre la parte sistémica y la parte de las enfermedades periodontales. Entonces ustedes tienen que saber diagnosticar. El diagnóstico es lo más importante. Ahorita ustedes saben que ya no vamos a hacer la parte de la cirugía en paciente, pero sí vamos a hacer la parte de cirugía en modelos ustedes van a hacer la práctica de cerdo, también van a hacer la práctica en salchicha, vamos a ver lo de las cinturas, el álbum quirúrgico, todo va a seguir igual. La diferencia es que ya no vamos a operar en paciente. En caso de que tengamos un paciente con periodontitis avanzada, que ustedes están trabajando en ese paciente, voy a hacer la cirugía, pero solamente con ese estudiante para dar de alta al paciente, ya para que ustedes resuelvan el problema del paciente. Pero no va a ser ya cupo eso. Ya por eso la periodontitis avanzada ustedes tienen que irla armando con sus fotos, con sus modelos, como fuera una parte quirúrgica. Entonces, esta patología sistémica, estos pacientes que tienen periodontitis avanzada, siempre van a tener patologías sistémicas asociadas. Y si no son patologías sistémicas asociadas, van a ser patologías nerviosas o estrés elevado de su paciente que va a bajar sus defensas. Y eso ya lo van a ir viendo ustedes. Bien, la tarea para el día miércoles es hacer un mapa conceptual de las 3 patologías que hemos visto, donde deben poner signos, síntomas y también signos y síntomas locales y generales. Locales significa bucales y generales lo que les va a provocar en la parte sistémica. En base a eso, pueden poner un dibujo y al lado del dibujo de la patología describen signos y síntomas. Y también ponen la etiología. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes de que la etiología de estas enfermedades va a ser mucho el componente sistémico, el componente de baja de defensas del organismo, situaciones de estrés extremas. ¿Ya? Eso me van a entregar el próximo miércoles. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos en la clínica. Los que van a trabajar en la clínica del 3er piso nos toca hoy día. Entonces, en la mañana estoy haciendo preclínico todavía, así que algunos que tienen pacientitos en la mañana, aunque sea para presentar, pueden llevarlos. Estamos de 8 a, 8:30 más o menos, porque todavía voy a tratar de llegar, a 11 de la mañana. Y en la tarde, de 2 a 5 de la tarde, vamos a trabajar también en la clínica. Entonces, es buena opción para que ustedes puedan trabajar o puedan presentar o hacer el avance de sus trabajos. El cupo, ya saben, son 3 pacientes, 2 pacientes con periodontitis crónica moderada y un paciente con periodontitis avanzada. En esa periodontitis avanzada es donde les digo a ustedes que tienen que hacer la toma de fotos, tienen que tomar modelos en algunos casos que les voy a indicar, y radiografías
También tienen que tomar, hacer la historia clínica detallada y de acuerdo al diagnóstico van a hacer un trabajo de investigación una vez que hayan concluido el tratamiento con su paciente. Esto para complementar el conocimiento sobre ese paciente. Bien, chicos, entonces los dejo para que desayunen y puedan hacer sus actividades. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Chao.